Que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando observatorio como cada lunes. Agradezco que estén con nosotros la abogada Ileana Gómez. Buenos días, Anita. Buenos días, amigos de la mesa y quien nos hace el favor de escucharnos y vernos el día de hoy. El economista Carlos Valladares. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Rosa, auditorio, compañeros de la mesa. Y la también abogada Adriana Ortiz. Muy buenos días, Anita. Un gusto verles de nuevo y saludo a quienes nos escuchan y nos ven este importante día, 15 de septiembre, para nuestro país, con muchas cosas. Así es, iniciando una semana de puentes, de festejos, de todo, ¿no? Y pues antes de iniciar también pues darle el pésame a todas estas familias en el municipio, en los municipios de Calquiní y de Selchacán por este trágico accidente del fin de semana, un accidente que se da en carretera Yucatán hacia Campeche, donde pues ya se han estado identificando durante el día de ayer domingo varios cuerpos. Trabajaron de manera coordinada, ya estaremos platicando de manera coordinada los gobiernos de Yucatán y de Campeche, pero un abrazo muy muy fuerte a estas familias. Qué dolor, qué nuestras oraciones y pues bueno, pronta resignación ante un hecho de esta naturaleza, una sorpresivo tragedia y doloroso. Así es, y las investigaciones pues ya continúan, ¿no? Entre ambos estados, pero ya las pérdidas están. Un día en el que deberían haber estado pues festejando, celebrando, ¿no? Ya arreglándose para estos festejos. Sin embargo, pues fue una gran desgracia. Me confirman, también hay del municipio de Tenao fallecidos. De Calquiní, de Selchacán y de Tenao. Nada más había yo visto de Selchacán y Calquiní. Ya me está confirmando que también hay personas muertas del municipio. Normalmente no es gente que se vaya a Mérida de compras, sino son trabajadores. No, son trabajadores. Sí. Son trabajadores. Es parecido a los migrantes, ¿no? Sí, claro, es el día a día, ¿no? Son los patriotas campechanos que traen dinero. Efectivamente, que incluso cuando el día que ocurrió el accidente, el sábado, en la tarde, lo primero en lo que pensamos fue en los maestros, ¿no? Que son los que regresan, pero lo que me dicen, porque nos comunicamos con el sindicato, es que los maestros regresaron la mayoría desde el viernes, y ya estaban pues en sus casas, ¿no? Muchos desde el jueves. Efectivamente. Ay, Carlos. Efectivamente, pero bueno, es una situación muy difícil, pero un abrazo muy fuerte a toda esta gente solidario del municipio de Calquiní, familias. de Selchacán y de Tenao. Vamos a continuar con el tema también de esta semana, que fueron pues sorpresivo para algunos, de temor para otros, pero bueno, Hernán Bermúdez Requena, fundador y líder de esta organización delictiva La Barredora de Tabasco, ya fue detenido el viernes en Paraguay mediante un operativo que se hizo en conjunto entre fuerzas federales mexicanas y también del gobierno de Paraguay. Quien lo confirma es el mismo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ahí también se da a conocer que este exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco pues enfrenta señalamientos por delincuencia organizada. Obviamente también sale el nombre ahí del legislador Adán Augusto, con el que se le ha relacionado ya con no Adán está muy a Augusto gusto. López, ya no está muy a gusto. Nadie ya está a gusto con él. Él sí, los que no están a gusto son los demás. Bueno, él se dice dispuesto a comparecer tras la captura de Hernán Bermúdez. Pero sin dejar no tiene el fuero, ningún problema. Pero sin dejar el fuero. Pero si no tiene ningún problema. Ileana. Pues mira, por una parte, pues sí esperábamos la captura, porque bueno, obviamente es una investigación que inicia el Estado mexicano, es una investigación que la anuncia el Estado mexicano. Entonces, pues eso quiere decir que hay ya una integración de información, integración de carpeta, una integración de una investigación seria y formal que les hubiera permitir llegar a la captura del mismo y poder integrar lo que fuera correspondiente. A muy poco tiempo lo encuentran en Paraguay. Me da mucha gracia porque hoy escuchaba en las noticias que él se acoge a no ser extraditado y Paraguay dice, igual y te vamos a sacar porque yo no tengo por qué arropar a ningún delincuente, con toda la razón del mundo.
bueno, yo supongo que el señor también asumiendo los procesos normativos y jurídicos que tiene a su favor, ¿no? Pero bueno, al final del camino, pues vemos como pues la autoridad mexicana está haciendo su trabajo y le está haciendo bien. La verdad, digo, por lo menos yo en lo personal, desde que empezó esta administración federal, hemos aplaudido cómo han ido trabajando, sobre todo en un tema tan sentido que era el de seguridad. Vemos acciones contundentes para tratar de sacar adelante esta problemática. Ahora, pues obviamente vendrá lo más interesante, que es que el señor pueda decir y declarar lo pertinente sobre esta supuesta, no podemos decir que así es, pero supuesta, sí hay que decirlo porque todavía no está declarado culpable, no está sentenciado, supuesta célula delictiva, supuestamente él es el que es el dirigente principal, ¿no? Pero aquí lo más interesante es cómo se va a desarrollar o qué es lo que va a suceder con estos actores políticos tan importantes que se ven involucrados. Y se ven involucrados porque, por favor, en un estado donde pues hasta el censo del 2020 eran 2,5 millones, pon tú que, ¿cómo no va a saber un político, un gobernador de ese calibre y de ese nivel qué es lo que está pasando en su estado? Bueno, en los discursos ellos mismos lo dicen, ¿no? Lo dicen cuando era secretario de Gobernación, lo dice el presidente de la República. Él mismo dice, yo no sabía, pero entonces cuando llego a la Secretaría de Gobernación, entonces ya empiezo a escuchar. Y si lo empiezas a escuchar, ¿qué pasa? No hay una investigación, no hay un hilo conductor que te permita decir algo está mal, algo no está correcto, pero además es un personaje que tú conoces desde hace muchísimos años. Él hizo declaraciones diciendo que era de su total confianza, que él lo conocía desde que era cadete, que cómo se había desarrollado profesionalmente como policía, etcétera. Entonces, había una cercanía, no es alguien que tú contratas porque te mete un currículum y dices, bueno, sí, qué bien, y tan, y no, había una cercanía. Perdón, Ileana, Dan Augusto no era el secretario de Educación o de Medio Ambiente, era el secretario de Gobernación, el que dirige la política interna del país, el que tiene a cargo toda la información. Toda la información. Toda la información. Y ahora resulta que no sabía, nunca supo. Y aunque diga... No estén cucando a Carlos, Están provocando a Carlos ustedes. Temprano, yo ya es día de fiesta, Homero. Todo el mundo está durmiendo ahorita. Hoy vino Homero. Ya están cucando a Carlos ustedes, Pero ya además, ya basta. O sea, lo que me llama la atención, él está muy tranquilo diciendo, no, pues si quieren, pues yo que vayan de rodillas a la villa. Voy y declaro. Pues sí, porque ¿qué va a pasar? Todos sabemos que está dentro del sistema y todos sabemos que está dentro de los afectos de quien tiene que tener los afectos. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Pues es que así lo percibimos, porque le vemos tanta la seguridad. Decimos, bueno, pues o sea, ¿qué? Va a ir y declarar y decir que exactamente lo mismo que ha dicho todas estas veces que lo han entrevistado. Yo no sabía nada. Yo cuando llegué, entonces, ¿qué? Pues era ciego, sordo. Pues, perdón, pero pues sí. Pues ahí es donde yo pongo la duda de que algo realmente pudiera pasar respecto a este personaje. Lo que sí pudiera pasar, o lo que sí ya está pasando, es que ya no es así como que un personaje grato. Como que ya no es la persona que llega y todo el mundo quiere saludar, o la persona que llega y todo el mundo se quiere tomar la foto, o la persona que llega y todo el mundo quiere Ya ni a Eva invitar. se le ve junto a él, ¿no? Ya ni a Eva. Entonces, pues, eso sí, y bueno, para las aspiraciones que tenía, o tiene, o sigue teniendo, porque en política nada está escrito y todo puede cambiar de un momento a otro, pero en este momento lo que sí se ve y lo que sí se percibe es que no es una persona muy grata para su movimiento, para sus proyecciones. Es incómoda el movimiento. Ajá, es lo que estamos percibiendo, y entonces él sigue ahí donde tiene que estar, porque bueno, pues él, como tú dices, Adriana, él pues incómodo no está, los incómodos son los otros, pero bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla, porque cuando tú estás ya detenido y tienes que hacer declaraciones y tienes que
hablar y tienes que decir, pues de ahí se puede desarrollar y se puede desembocar pues muchas teorías o muchas investigaciones que podrían llegar pues a aclararnos muchas de las dudas que nosotros también tenemos respecto a la actuación de los personajes que hoy están inmersos en esta trama telenovelesca. Juan Carlos. Definitivamente dos cosas aquí, ¿no? Una, si estaba implicado el senador. Y dos, de todas maneras sale raspado porque el delito de omisión, la negligencia, dice la ley, es corrupción. Ya ves que no lo estamos incomodando. Para nada. ¿Ves? Para nada. Entonces, hay que saber en qué va a terminar esto. Por lo pronto, este hombre, Requena, Hernán Bermúdez Requena, está en Paraguay y ha pedido... y no estaba escondido, se han parado así para que la casita donde para que no sea enviado de inmediato, sino creo que la ley de ahí le va a dar 60 días. O sea, que no sea una extradición rápida. Exactamente. Por cierto que en Paraguay un ex gobernador campechano fue embajador. Sí, ¿recuerdan? Fernando. Fernando Ortega. Entonces, pues yo creo que cuando se dé sus declaraciones, no sé si de ahí le empiezan a tomar declaraciones, pero cuando venga aquí y suelte su sopa, pues ojalá y relate cosas que pongan en el banquillo de los acusados, pues a toda esa mafia, porque Exacto. no es él solo, estas mafias no operan solas. la mafia del poder cambió de color y de siglas. No operan solas, sino operan con un andamiaje. De hecho, si estas cosas se saben, es probablemente por la ruptura que tuvo esta organización criminal, la Barredora, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y cuando se dan esas rupturas, normalmente sueltan la sopa para incriminar al del otro lado. Porque de buenas a primeras se supo. ¿Cómo se supo? Pues hubo una ruptura a finales del 23, me parece, y ya en el 24 pues se da una matanza como cuando en Tabasco, como cuando Terrible. suceden las rupturas entre cárteles. Vean Sinaloa desde que... Exacto. Tenemos un año Sinaloa así. Sí, segunda vez que no va a haber grito en Sinaloa. Así que va a estar interesante. Aunque no señale él a Adán Augusto, pues Adán Augusto sale raspado por el delito de omisión, me parece. Y bueno, no sé si también va a tener vínculos con el huachicol fiscal. Todo esto está interesante de saber, porque si recuerdan ustedes que a este Hernán Bermúdez Requena se le vinculó con robos en alta mar de combustible. Y deductos. Y bueno, el huachicol fiscal era precisamente el manejo de combustibles mal habido. Entonces, y ahora ya sabemos que sí se acabó el huachicol en el sexenio pasado, pero ese que... El que perforaban ductos. El que perforaban ductos, se agarraban su cubetita y lo echaban a un bidón. Ahora pasaron a los buques, ¿no? Los buques. Y a los carrotanques de los trenes. Los buques no es nuevo, ¿no? Desde muchos sexenios atrás. Lo dejaron pasar, lo dejaron crecer. Al extranjero. Nadie está diciendo que es nuevo. En el mercado negro. Pero los que decían que ya se había acabado, dejaron pasar y dejaron los grandes volúmenes que generan millones y millones de dólares en ganancias. Le dieron las aduanas, le dieron los puertos. Pues es cuánto. Señora, no hay mucho que abordar. Ojalá y vayan a dar a la cárcel todos aquellos que están inmiscuidos, están metidos en esto y que aprovechan ese cargo para robarle al pueblo de México. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche.
Bueno, estamos regresando ya al corte. Seguimos en la plática hablando de aquí. pesos y pasos. Así es, así es. Maestra Adriana, el tema de la barredora, la detención de Hernán Bermúdez Requena. Pues, creo que Ileana y Carlos han sido muy claros en este tema. Interesante lo que viene, interesante que haya sido pues este gobierno que inició el 1 de septiembre de 2025, porque la investigación databa ya de 3 años atrás, y es este gobierno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, el que sí inicia formalmente todo el proceso de investigación y las detenciones. Como dice Carlos, este es un hilito que han ido jalando. Primero detuvieron a uno de los líderes importantes de la organización de la barredora, pero no tan importantes. Él se convierte en testigo colaborador. Él da los nombres de Hernán y da muchos datos de Hernán Bermúdez, y de ahí es que empieza toda la investigación. Interesante, y coincido con Carlos, esto van a ser los delitos que ya sabemos, más los que se van a acumular. Y vaya que yo creo que se van a acumular, porque resulta que a Hernán lo pueden ubicar en Paraguay, las autoridades de Paraguay, porque primero detienen hace mes y medio a un sobrino de Hernán, que también mexicano, que también estaba en Paraguay, operando apuestas ilegales. Madre. Y entonces de ahí lo ubican, y resulta que a esta persona lo detienen en la misma población y en el mismo barrio, en la misma colonia, muy acomodada además, o sea, de altos ingresos, es donde lo detienen, y por eso reportan a las autoridades mexicanas, siguen el proceso, les pasan la información, las autoridades mexicanas ubican que sí es efectivamente Hernán Bermúdez, y entonces es que proceden a la detención. Significativo, ¿cómo se hizo el anuncio? Se hace viernes en la noche por el secretario de Seguridad Pública, no por la Fiscalía. Empieza a ser interesante cómo se va dando este tema. Interesante que el sábado dicen que tiene la primera audiencia este señor Hernán Bermúdez, y pues obviamente, como era de esperarse, pues no se acoge a la extradición, a lo que se llama extradición simplificada, que es yo, país que te detecté y que te tengo cautivo, te digo de qué estás acusado, y si tú me dices que sí, ya no hay más procedimiento y te estoy mandando en menos de 24 horas a tu país de origen. Este señor, pues mañosamente, bien asesorado, de manera legal, dice que no se acoge a esa modalidad de la extradición, quiere el procedimiento normal, y entonces, desde esta perspectiva, pues en el mejor escenario, si para diciembre sabemos algo de lo que va a pasar con este señor, será bueno, porque los procedimientos de extradición normal, pues pueden hasta 90 y 120 días, y todo depende de la maña que tenga el imputado, es decir, Hernán Bermúdez, de cuántos recursos legales. Y vaya que la tiene. Y vaya Exacto. Que la tiene, y vaya que tiene el dinero, además, así es, para poder hacerlo. Y entonces, quién sabe cuántos recursos legales va a poner, en tanto, y aquí viene la parte que para mí puede ser interesante, en tanto busca también posiblemente un criterio de oportunidad, y se puede convertir también en testigo colaborador de una trama todavía mucho más interesante que puede suceder. O sea, yo no descarto esa posibilidad, porque todo depende de lo que al interior del gobierno se quiera, o qué raíces o qué ramas se quieran cortar de tajo. Entonces, tendremos un tiempo de pausa, porque en lo que se hacen los trámites internos, pues no vamos a saber mucho ya de lo que vaya a pasar con este señor, pero sí seguramente después vamos a ir conociendo este tipo de detalles. Ya es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que entra a ver esta parte, ya no es Gobernación, ya no es la Secretaría de Seguridad, no, es Relaciones Exteriores la que tiene que entrar. Raro, y a mí les voy a decir por qué se me hace raro, porque usualmente estos criminales con grandes redes y con grandes recursos económicos atrás y recursos políticos por los vínculos de este señor, no se van a países donde hay tratados de extradición con México. Entonces, de entrada, a mí sí se me hace raro que este señor pues se haya ido a Paraguay
si así están las cosas, ¿no? Paraguay dice que no tiene registro de él de entrada legal, entonces, pues por lo pronto sí sabemos que ilegalmente entró a Paraguay, pero ¿por qué Paraguay? No sé, son preguntas al aire que surgen. Bueno, porque ahí tenía una casita. Pero pues con el dinero Paraguay que tiene la puede comprar donde sea en el mundo. Sí, puede ir a Colombia, puede ir a otro. ¿Por qué Paraguay? Bueno, ahí debe tener negocios. Ahí estaba el sobrino, claro, que hacía apuestas. Negocios, claro. Digo, puede ser, pero a esos niveles, pues, ¿por qué te vas a Paraguay donde sí hay tratado? Pues vete a otro lugar donde no hay tratado para que les compliques la vida. Felipe Calderón le puede dar pistas. Y muchos más, ahora vamos a ver a otros también que van a dar varias pistas, ¿no? Sí. Varios que vacacionan en Europa, ¿no? Y varios que son embajadores y cónsules, y varios que son embajadores y cónsules protegidos por este gobierno también, o sea, digo, pasa de todo. Entonces es interesante que se haya dado desde esa lógica, y yo no sé qué va a pasar en ese sentido, pero creo que sí vamos a entrar a un impasse, a una pausa, que vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Me parece que otra vez la actitud de Adán Augusto, del senador y coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto, me parece que no es la actitud que debe tener ni un político de altura, ni alguien comprometido con su movimiento, ni con su gobierno, que eso es lo más importante. Claro, es morenista de cepa. Es morenista de cepa, además hermano del expresidente, porque así se expresaban. Se identificaban. Sí. Y al final, como dice Carlos, pues si no es delito por participación activa, es delito por omisión, porque nadie nos puede decir, y este señor no puede aclarar, cómo si incrementaron casi el 90% los delitos de alto impacto y violentos en Tabasco, y era de todos sabidos. ¿Y él qué era en ese entonces? Y él era el gobernador y después el secretario de Gobernación. A ver, cuando tú tienes un comportamiento estable en la incidencia, y estable no significa que estemos contentos con los números, pero estable significa que está mal, pero siguen esos números, no te debe llamar nada la atención, pero si tú eres gobernador y después eres secretario de Gobernación y ves picos en ciertos estados, tienes que investigar qué está pasando. Claro. O sea, no te puedes quedar impávido pensando que pues uno de tus mejores amigos de la infancia y socio posiblemente está haciendo bien las cosas y las cosas se están incrementando. Entonces, este señor, diga lo que diga, pues a nadie deja satisfecho. Si de natural nunca dejó satisfecho a nadie con su gestión como secretario de Gobernación, menos hoy, cuando estamos ya conociendo este tipo de tramas. Adrianetti tampoco dejó satisfechos a sus contendientes por la presidencia de la República, quienes se quejaban de que el ahora senador gastaba mucho más de lo que le asignaron en su campaña política por la presidencia. Totalmente de acuerdo, Carlos. Cuando fue la interna de Morena. Y además, recordemos, además lo impusieron. Existieron y tuvimos conocimiento todos de lamentables accidentes, porque fueron accidentes de gente de mucho dinero vinculada absolutamente a él en el financiamiento de sus campañas, como fue el caso de un empresario en Veracruz que se cayó el helicóptero, y de otros más. Cosas extrañas. Cosas extrañas que sucedieron alrededor. Eso le digo que la mafia del poder cambió de color. La mafia, pues sí, digo, y este tema del huachicol es bien interesante porque la trama que estamos viendo del huachicol fiscal, Bermúdez Requena sí tiene que ver con el huachicol, o sea, eso ya lo dijeron, sí tiene que ver, no con el huachicol fiscal, porque hay dos cosas diferentes. ¿Qué es el huachicol? El huachicol es extraer crudo de manera ilícita, y el huachicol fiscal es traer ese crudo y evadir los impuestos, y con eso tener una ganancia de más del 100%, que fue lo que hicieron esta otra red, pero al final es delito uno o es delito el otro. No hay ninguna situación, entonces pues seguiremos viendo cómo se desarrollan las tramas, pero bien que se hayan hecho las cosas, bien que haya venido esta declaración. Lo único que lamento es que a la Secretaría de Seguridad le quitan presupuesto en el 2026 en el anteproyecto de presupuesto, y eso me parece un grave error. Yo no sé si las fuerzas al interior ya no les está gustando el brillo de García Harfuch,
y tienen que hacer desde la parte presupuestal una forma para contener algunas acciones, porque está siendo reconocido en Estados Unidos, sí. Está siendo reconocido. Y es gente de todas las confianzas de la presidenta. Es gente de la confianza de la presidenta. De hecho, recordemos que lo quiso hacer candidato al gobierno de la Ciudad de México y no. ¿Quién lo frenó? Y no lo ¿Quién lo frenó? ¿Quién lo frenó? El expresidente. Entonces, pues se pone interesante. Vamos a ver también. Pero recortarle el presupuesto eso también significará que más adelante tendrán que hacer una ampliación, porque la actuación de él ha sido el aplauso para que esté tranquilo. El único aplauso. Para que esté tranquilo también exactamente, las relaciones con Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, si ahorita ponen esta traba o este candado, pues más adelante, dependiendo de las circunstancias y de los planteamientos de quien tenga que hacerlo por parte de Estados Unidos, tendrá que volverse a abrir la llave, porque nosotros tenemos compromisos que cumplir, porque son compromisos de la presidencia. Además está la renegociación en puerta y no puede haber, pero de entrada, como mandas tú un presupuesto, manda también un mensaje de cuáles son las intenciones del gobierno. Claro. Y como se discute ese presupuesto en la Cámara, manda también un mensaje de cuáles son las prioridades de los legisladores y cuáles son los acuerdos que pueden tener. Entonces también ahí veremos cómo se va desarrollando. Recuerden, como yo he dicho en varios programas, todo esto tiene que ver con el 27. No estamos hablando de la sucesión presidencial todavía, estamos hablando de las candidaturas al 27 y de los jaloneos que ya existen al interior de Morena y al interior de todos los demás partidos políticos por las candidaturas del 27. La producción nos está dando dato interesante. Dice, secreto bancario y no pagan impuestos los ingresos de extranjeros en Paraguay. La cédula paraguaya permite abrir cuentas bancarias internacionales en un país que no participa en el intercambio automático de información, lo que puede hacer atractiva la migración a Paraguay. ¿Paraíso fiscal? Sí, Paraguay ofrece la ventaja de que los ingresos de fuentes extranjeras están completamente libres de impuestos. Solo los ingresos locales están sujetos a impuestos con una tasa máxima de hasta 10%, lo que hace que la emigración a Paraguay sea económicamente ventajosa. Este régimen atractivo. Efectivamente, este régimen fiscal convierte a Paraguay en un destino atractivo para quienes quieran generar ingresos internacionales, beneficiándose de tasas impositivas favorables mientras disfrutan de la vida en Paraguay. Pues vale la pena jugarse entonces desde esa perspectiva que te detengan. Claro. Licenciado Homero. Bueno, pues primero felicitar a este gobierno porque sí están, la lucha y el combate contra el crimen organizado, pues va en serio, ¿no? Ojalá que no se quede en eso porque, bueno, ya vimos que se les cayó el teatro, ¿no? La etiqueta esa de abrazos y no balazos fue para que creciera, dejar crecer y dejar pasar todos los ilícitos, porque pues los ilícitos no se están dando de septiembre del año pasado para acá, se dejó todo pasar. Recuerden que abrazaron a medio mundo diciendo que si los agarraban, los aprendían, iba a haber ahí un pues derramamiento de sangre, como si no lo hubiera ya, ¿no? Y desde hace muchos meses. Y esto también no solo termina con ese velo que tenían de que no son lo mismo, sino que también desnuda lo que ya hemos platicado en esta mesa del rompimiento que hay al interior del partido Morena, porque hay que decirlo que las corcholatas que fueron impuestas también por el expresidente se quisieron poner al nivel de la presidenta y todos lo sabemos que el poder no se comparte, y menos cuando tú te quieres pasar de vivo, y estos tipos se quisieron pasar de vivos, ¿no? Exacto. Y ahí está el asunto. Y como dicen, más rápido cae un hablador que un cojo, o la casa del jabonero, que no cae resbala. Adán Augusto, ahí se los están pasando junto con el expresidente López Obrador. Ahí les están pasando su discurso donde decían, en tu estado, si tú eres gobernador, sabes todo lo que pasa. En el país, si tú eres presidente. Y ahora resulta que no sabían nada de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, nada más ven el problema en los ajenos, pero en ellos no lo ven. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ya comenté. Bueno, que la mafia del poder nada más cambió de siglas y de colores,
y esta es una hipocresía total, porque están metidos, pero hasta la manita varios de sus colaboradores. Yo no estoy diciendo que ya sean culpables, a los que están mencionando, por ejemplo, involucran a Adán Augusto, yo no estoy diciendo que sea culpable, pero yo creo que esas investigaciones deben llegar hasta donde tope, ¿no? Y a mí me parece pues eso dice que el principal temor que tienen ahorita, y lo tiene hasta este gobierno, es que tanto escándalo que han hecho con Felipe Calderón y su secretario de Seguridad García Luna, les pase. Imagínense, insisto, es mi opinión y no estoy responsabilizando a nadie, pero imagínense que tenga que ver un secretario de Marina, un secretario de Defensa con este asunto, ¿no? Entonces por eso se apuraron a decir, no, pues el secretario no tiene nada que ver, porque pues vienen acusando, todo el sexenio pasado se la pasaron acusando a Felipe Calderón, y vean el ejemplo, su secretario de Seguridad, y los que están metidos, por cierto, con muerte, por eso decía, resultó un bandido, ¿verdad? Pero bueno. No, nadie lo está defendiendo, nadie lo está defendiendo, pero ¿cuál sería el peor de los casos para este gobierno? Pues que también tengan su García Luna. Pero ¿por qué exculpar antes de tiempo? Están exculpando a los secretarios cuando una investigación está Exacto, en curso. A mí debes me parece por eso dije adelantarse. Por eso dije que sea tal, pero ese es el temor. ¿Por qué lo eximes, lo exculpas? Porque vamos a tener nosotros también nuestro pecado. Ya de por sí el escándalo es el mayor de este sexenio hasta ahorita. Y decir, no, pues el secretario no tiene nada que ver, es decir, frenamos hasta acá porque nos va a pasar lo que tanto hemos venido criticando, lo que tanto nos sirvió de ejemplo, y a quien hoy pues está juzgado en los Estados Unidos, y ahí se ve, como dice la secretaria de Seguridad Pública en Estados Unidos, ahí se va a morir, no va a salir vivo, ¿no? Ese es uno de los temores que tiene este gobierno, que en el principal escándalo, el más grande que tiene en este momento, que les vaya a salir un secretario involucrado, y que lo lleven, de por sí, lo van a llevar cargando, o un senador, o un diputado federal, porque como dijo Carlos, este es un hilito, ¿no? Y yo diría que este es un árbol, con todas las ramas, y esas ramas van a ir cantando todo el mundo, van a ir cantando, y el hecho de que, en el caso de la barredora, haya sido un militar el que haya salido, el mensaje es directo, ¿no? Y lo hemos visto. Adán Augusto ha declarado lo que ha querido, pero ya se apaciguó, ya se apagó, ya está ahorita etiquetado. Ya, aunque no esté, aunque diga que él no tuvo nada que ver, que él no sabía, que ya está etiquetado. Impoluto no es. Exacto. La omisión, como dice Carlos. También está, así es, porque lo sabemos, y los funcionarios desde que se meten es porque saben de las leyes, ¿no? Y saben, como dicen, una cuestión sencilla, pero que tampoco te exime de nada, es la omisión. Y en este caso, pues como decían ya todos aquí en la mesa, ¿cómo es posible que el gobernador de ese estado, que está viendo crecer, se está incendiando tu estado, y luego como secretario de gobernación, que eres todo orejas, ¿no? Y por ahí pasan todos los datos, pues tampoco puedes decir, y te puedes lavar las manos, no supe, no sabía, a mí no me enteraron, pues ¿cómo? Entonces, ¿qué haces ahí? ¿En qué mundo vivías? ¿En qué mundo vivías? Y entonces esto, como lo vean, esto posiciona muy bien al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a su gente muy cercana, que no son muchos. Yo digo que la gente de más confianza de la presidenta es precisamente el secretario de Seguridad, a quien, por cierto, y ya lo dijeron también acá, no querían en el anterior gobierno y le frenaron un montón de cosas, pero vimos cómo avanzó el tema de la seguridad en la Ciudad de México, cuando este señor también fue secretario de la capital, allá en la capital del país. Entonces, es así que hasta por poco se lo echa. Sí, efectivamente, el atentado contra él. Fue serio. Y hemos visto en estos, ya vamos rumbo a los 12 meses al primer año, hemos visto cómo se ha avanzado en la lucha contra el crimen organizado. Así es. Y todo, esto es un ejemplo, obviamente, de todo lo que se dejó de hacer en el sexenio anterior. Bien. Porque cuando en el sexenio anterior, acuérdense que nos decían, se acabó el huachicol, no hay fentanilo, lo negaban, no hay fentanilo,
Resulta que llegan estos y al mes empiezan a decomisar fentanilo, empiezan a agarrar cabezas, empiezan a extraditar gente. Pero dice, bueno, ¿había o no había? Pues ahí está el ejemplo. Y no te lo está diciendo un partido de oposición, las acciones no las está haciendo un partido de oposición, no las está montando un partido de oposición, sino un gobierno de tu mismo partido. Pero esa negativa a todo, pues estos son los resultados, ¿no? Estamos viendo que un presidente que pues convenció a todos, hizo algunas cosas muy bien, en otras falló terriblemente y hemos estado viviendo las consecuencias. Ya llevamos 7 años que ha empeorado las cosas con las muertes por homicidios dolosos. Voy a leer rápidamente un mensaje de Ever Trujillo, dice, una verdadera investigación para que los resultados deje en la cárcel a los culpables puede tardar hasta 4 años, jamás sucederá en 6 meses, eso se cae fácil. Sí, claro. Bueno, vamos a una pausa. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Ya estamos al aire de nueva cuenta. Luisa María, alcalde de Luján, presidenta nacional de Morena, estuvo en Campeche esta semana que recién concluyó, pues dejó varios mensajes ahí a los locales y también a los nacionales, entre ellos el tema de las candidaturas a las gubernaturas del 2027, 17 gubernaturas, si no me equivoco, sí, son las que se van a tener. Antes de ir a la playa. En juego, sí, así es. Ella señala que van a salir que se le va a dar prioridad a las mujeres, que van a salir bajo encuesta, además de que ellos ya en el 2027 van a implementar este tema de que nada de familiares cercanos. Bueno, fue lo que ella declaró. Bueno, ellos, pero hasta el 30. Ellos. Claro. Morena internamente tomó ese acuerdo, porque la presidenta, otra vez volvemos con los ex compañeritos que no llegaron a la presidencia, la presidenta mandó la iniciativa para que se discutiera en las cámaras y ya no se pudieran designar candidaturas a familiares. ¿Y qué hicieron? Todos los que fueron sus competidores, Monreal, Adán Augusto, Fernández Noroña, etcétera, etcétera, la congelaron y la mandaron al 30. Al 30, exacto. Sí. Y entonces, Morena al interior tomó la decisión de lo que la presidenta había dicho, pero que además es lo que la gente quiere. Claro. Ya, o sea, ahora sí que igual que antes. La verdad que una muy buena propuesta por parte de la presidenta. Ya están peleados los hermanos, ya están peleados, ¿no? Se están peleando los hermanos por el poder. ¿Ya? Lo que es el poder y el dinero, pues genera pleitos, ¿no? Y aquí está Estás equivocado, es la voluntad de servicio, Homero. Por favor, o sea... Me encantó. Bueno, me encantó, ¿verdad? Hay un estado en el país que no recuerdo el nombre, donde el papá y el hijo ya han sido creo que entre 3 y 4 veces. Deja uno, regresa el otro. Bueno, y así San Luis Potosí, una época en que... Gonzalo N. Santos. Sí, claro. San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. Cacique Blanco le decía. Sí. Imagínense. Y Tamaulipas, sí. Bueno, no, podemos hacer listas si quieren. Oaxaca. Con los Murat. Con los Murat también. Qué bueno que ya empiezan a definir las cosas, pero también sabemos que en Morena hay cargada, ¿no? Y cuando dan línea, y lo hemos visto en las encuestas que han hecho, cuando dan línea ya saben hacia quién van a votar, a favor de quién. Y aquí está clarito también en Campeche que hay 3 grupos ya peleando, dándose patada bajo la mesa y en las partes nobles también. Hay varios quebrados ahí y herniados. Homero, qué fuerte. La valentía del 15 de septiembre me está asustando. ¡Qué patriota! Sí. Tequila. Quiero saber cuando te echas el primer piquete. ¿Qué tendrá el café? Tequila con Oye, pimienta. Al café, tiene piquete. Tequila con pimienta. Cierto. Sí, y aquí sabemos que ya están los grupos y los vemos que andan ya por todos lados, ¿no? Digo, no hay que cerrar los ojos, aunque dicen, no es cierto, pero ahí vemos que andan, no, claro que están es cierto. Clarito, ¿no? Pablo Gutiérrez, Elisa Hernández y Aníbal Ostoa. Son los 3 grupos que ya están
Son los 3 personajes con sus respectivos grupos que y ya Rocío están. Abreu, que ahí siempre está paradita, Sí, ¿no? Buscando. sí, por que si se la siempre vea, cae por si se parada. ofrece. 13 Ángel y los tres, sí. Siempre, hay que decirlo que Rocío Abreu siempre cae Algo. parada, sí. Algo, sí, Siempre cae parada. Siempre cae parada. Y Manuel Zavala que dijo sí, pero no. Pero Sí, también, claro. está También haciendo tiene su corazón. luchita y Claro. está bien posicionado. Está y bien posicionado. jugando ¿Cuál bien. es el problema de que veo de Manuel Zavala? Que aquí dijimos también que cuando empezó a moverse, dijimos, cuidado que Manuel Zavala es un fuerte candidato a que desde ahí del centro del país digan, va Manuel. El problema ahorita que yo veo de Manuel Zavala es Andrés López Beltrán, ¿no? Porque él es su, pues es la gente que lo respalda, pero ¿Ese es su problema? Andy, Es que Andy no lo Es que hemos visto. fue su Después de bendición. no, es que Tokio, después no, después de es que Tokio, Andy no después lo de lo hemos que visto pasó, no. después de lo que pasó de su viajecito a Japón, Sí. que somos unos El que ingratos. no los veas no quiere decir que no trabajen como No, topos. no estoy diciendo que no. No, sí, pero... La imagen que cayó y De que acuerdo. ya no está Andy como para imponer o para decir o para sugerir, ya no hablemos de imponer, de sugerir, porque además qué tal si lo agarran cansado en la selección, ¿no? Y tiene que irse a otro viaje. Entonces tú sabes que esa gente se estresa mucho, Y se el cansa. resultado de Durango tampoco ayudó Exactamente. a posicionarse. La O sea, vapuleada que le dieron en Durango tampoco fue como para que digan, oye, este es un excelente operador y nada más con el nombre ya lo que toca lo convierte en triunfo. Entonces, por ahí está. Pero está interesante porque ya hemos dicho y se dice y también se maneja a nivel nacional que más que la oposición, en realidad los verdaderos adversarios están al interior de Morena. Y vamos a ver si se alinean, como dicen, que una vez que salga la encuesta y digan quién fue, con todo y cargada, que lo sabemos, vamos a ver si los demás se alinean, ¿no? está desatado. Oh, estás desatado. Vamos a ver. Tú te falta decir lo que siempre dices. No voy a Voy a, decir no, nada. sí, te Ah, falta sí, aquello de claro. voy a poner debajo de aquí de la mesa. Eso es de ya sabes quién. Voy a poner aquí el guardado para cuando salga Ya les he ganado varias, ¿eh? Sí. Ya les he ganado varias. Así que, Aquí ya pensamos quién podría ser, pero bueno. como dice Carlos, ¿es cuánto? Porque ya me están atacando. No, hombre. Estamos reafirmando tu sentir. Ahí está. Juan Carlos. Bien, pues ya las suertes empiezan a correr, ¿no? Las cartas empiezan a ponerse sobre la mesa, como ya mencionaban atinadamente, se perfilan 3 grupos. Garganta Profunda me opina que en el caso del Carmen es fácilmente controlable por su posición de alcalde. Si hace alguna rebeldía, pues le arman un expediente con toda la facilidad. Y ya lo debe tener. Eso Debe dice. tener. Sí, eso dice. Así que quedarían a simple vista dos candidatos, si al otro lo controlan, porque vaya que tiene fuerza Lázaro, ¿no? A ver, las elecciones se han ganado por Por Carmen. él, ¿no? claro. Por Carmen, por Carmen. Dos Pero veces, le pueden ¿eh? dar una diputación La federal. gubernatura Pero la- no sé si... Oye, la Pero le gubernatura pueden y dar la una intermedia se diputación ganaron Todo por es él. negociable. Todo es ¿eh? negociable Todo. si nos sentamos a platicar con unos expedientes acá, con unas Claro. carpetas acá. Claro. Y entonces, Y además está haciendo una buena chamba allá contrario a lo que ocurre, que la capital del estado está muy abandonada, están haciendo una buena chamba ahí. claro, entonces quedan 2. Tienen un problema de seguridad si muy logran serio, con- entre otras Terrible. cosas. Si logran controlar la situación en Carmen, quedan 2 dentro de Morena, visibles, que uno sería de... Hombre-mujer, además. Sí, hombre-mujer. Uno sería del caso de el apoyo local y otro, Aníbal, el apoyo nacional. Una, Que pero lo está construyendo. Claro. ¿eh? Y bueno, en cuanto al apoyo local, pues parece ser que Ya ha ganado se sus inclinan. elecciones. Aníbal Todas. sí. Ha todas. Aníbal ganado sí. sus elecciones. se inclina Aníbal por la sí. secretaria de gobierno, que anda muy movida ahorita con el asunto del accidente. Con todos, ¿eh? Anda muy, Sí, anda anda muy movida. en su papel, qué bueno. Y bueno, yo creo que anda haciendo puntos también, Obvio. por lo que ya viene. Tiene que trabajar, oye. Tiene que trabajar además. Pero
mucha gente no sabe, por el otro lado, bueno, hay un viejo refrán que dice que gobernador no pone gobernador. Entonces, normalmente... Viene desde el PRI y aplica a Morena Normalmente, también, ¿eh? sí. Que no es lo mismo, pero es igual. Sí, Pues sí, son los mismos casi. sí, ha operado eso. Desde el PRI también el PAN, el gobernador no ponía gobernador normalmente. Y bueno, también ahora tendríamos el caso de Aníbal, que Aníbal poca gente sabe, porque le dicen maestro, le dicen profesor, que es licenciado en Ciencias Políticas, egresado por la UNAM, en la misma generación en donde conoce al expresidente, al presidente López Obrador. Entonces son compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas. Aníbal no tardó 18 años, supongo. No, En titularse. Yo no estoy hablando de la matrícula. No, Exacto, nada más. Para saber, porque De los Aníbal sé que sí terminó. Deja de estar cucando a Tú Carlos, fuiste el sé que que empezó. deja de estar cucando a Bueno, Carlos. entonces poca gente tiene en el radar pues esa situación, que ellos, Ese dato. de que no le gustó a Adriana, pero bueno. Él y el presidente López Obrador se conocen desde endenantes y es miembro prácticamente fundador, ha acompañado al presidente López Obrador, y también ahí pues él está muy identificado con las fuerzas políticas del centro, sobre todo las fuerzas que movieron mucho la creación de Morena. Así que... Además está también bien con la como gobernadora, exactamente, muy eso te iba a decir. cercana, Muy cercano. muy cercano. Claro, sí, parece ser que se fue contra la voluntad de ella. Él quiso ya Bueno, navegar. porque a mí no dicen que no lo dejaron trabajar, a mí no me consta, pero eso Total que dicen. se fue a buscar otros Bríos. ambientes. Bueno, a despreocuparse un Regresó poco, a porque el casa. Senado es un Regresó a escaño casa muy porque regresa al centro cómodo. donde tiene sus relaciones desde tiempo atrás. Así que cuidado también con el profesor Aníbal, No mucho. porque Hombre con experiencia. puede estar en la boleta. No. Pero también, como dicen, todo es negociable, Todo y es como en los negociable, expedientes, sí. porque aquí todos tienen sus Todos, expedientes. claro. Sí, claro. Y Luisa María Alcalde también dejó entrever el día que vino a la conferencia de prensa, y se los digo porque estaban incluso Aníbal y Rocío Abreu ahí en la conferencia, les dijo, prioridad son mujeres. Y ahí veremos la manera de negociar y ajustar, y todos tienen que acatar lo que se diga. Fue parte de lo que ella señaló. Sí, pero bueno, ella puede decir prioridad son mujeres, pero la ley es Claro, muy clara. claro. 17 Tiene que haber la mitad. Tiene que haber el equilibrio. Bueno, y a que lo así mejor está en el otros equilibrio. estados, Sí. ujú, Que sí, así está cuando se ahorita. empiecen a Claro. construir. Sí, Así digo, está, así, sí, los de Morena sí es, están la verdad. ahorita. Lo más que va a pasar es que en lugar de que sean 9 hombres y 8 mujeres, serán 9 mujeres y 8 hombres, pero así los tienen que proponer, porque así, Así lo es. dice la ley, ¿no? Pero no eso hay se va forma. construyendo. Claro, Tan es claro. así que se fue también lo que disparó el cambio entre Clara Ajá, con Omar. con Omar. Por eso la seguridad de ella decir tiene que ser mujer. Entonces ahorita, pero eso Claro. también tiene que ver con cada estado, cómo se va construyendo las fuerzas políticas y cómo se va construyendo los liderazgos, y digan, bueno, a ver, ¿cuál es la conveniencia de cada estado? Porque es un partido político que lo que quiere es posicionarse y continuar en el poder. O sea, lo inteligente de cada partido, que lo está haciendo Morena, lo está haciendo el PRI, lo está haciendo el PAN, lo están haciendo todos, es hoy por hoy tienen que preparar a mujer y hombre, Sí, porque no porque saben no sabes en la recta final cuál va a ser la decisión. del equilibrio. Mal hace Sí, claro. el partido que se oriente a un solo A un género solo, en claro, este claro, momento, porque puede perder entonces muchas Y posibilidades. recordemos Entonces, que tiene ya han tener dos bajado, ¿eh? figuras Han bajado con claro. todo y que ya tienen la Exacto. constancia para ser candidatos, los han bajado. Aquí ocurrió, bueno, Y a mí me No parece quiero hablar muy de los bien. Ya ves, fallecidos, lo pero- baja el tribunal. sí, pues Por la digo, equidad de no género. quiero hablar de los También, sí, También. no quiero también hablar ha de los pasado. fallecidos, pero bajaron a 2 y han bajado y gente que ha sido diputado federal por accidente o senador, no por accidente, porque no le tocó el- Carambola, Sí, entonces Ujú. esas cosas, bueno, por corrimiento de lista también. sí, llegaron. exacto, También. También, exacto. por supuesto. Así es. exacto. Pero bueno, al final yo creo que Luisa María Alcalde pues tenía que venir como tiene que ir a los 17 estados donde van a haber Claro. elecciones a cantar esta cartilla. Las reglas Las del reglas juego. del juego tienen que ser claras,
no tiene por qué extrañar que si Liz no estaba o si Pablo no estaba, porque ellos son servidores públicos que en ese momento pues, tienen que estar el horario, tienen que estar en sus trabajos. No pueden estar en este tipo de eventos, como es la facilidad que tienen tanto Rocío como Aníbal, que son senadores, legisladores, y tienen esa posibilidad, ¿no? Algo interesante, porque yo veo a Aníbal, Aníbal está haciendo pues, lo que la vieja escuela política hace, pero que también repite la nueva escuela política, que es construir en el centro. Exacto. Las decisiones que se toman en lo local, y Aníbal está trabajando, desde mi punto de vista, creo que muy sólidamente. Pero además en el Estado él ya había trabajado, recuérdalo. Él es el del campo, claro. O sea, había hecho un trabajo de campo inmenso. ¿Y qué te dice que Aníbal sí está haciendo cosas interesantes? Pues Campeche, a través de la senadora Martina, tiene una vicepresidencia hoy en la mesa directiva del Senado. Así es. Martina es la compañera de fórmula de Aníbal. Así es. Entonces, es interesante el momento en que Martina llega, el momento en que Martina sabe tejer aquel. Sabe tejer. Por eso se fue. A ver, es un señor que tiene experiencia de pero toda además, la vida. Es licenciado en ciencias políticas. Para empezar. Pero además, perdón que te interrumpa, Adrián, pero además, el día que estuvo Luisa María alcalde, según vimos en las imágenes, estuve muy amena plática con Rocío Abreu, y Rocío Abreu está alejada de este gobierno del Estado. Sí, también. Entonces, eso también te habla de que él está tejiendo, ¿no? Porque Rocío es monrealista. Sí, sí, pero la apartaron desde la candidatura, ¿no? Desde siempre. Sí, antes de la elección la apartaron, dijeron, pintamos nuestra pero raya ella porque... sabe hacer su trabajo. Sí, por Rocío eso. es muy hábil. Ya lo he también, dicho, que acá muy como sea hábil. cae parada, ¿no? Sí. Como sea cae parada. Sí. Está bendita. Sí. Bueno, y la secretaria de gobierno, pues hemos visto que se anda moviendo por todo el estado también. Todos están en lo suyo, caminando, tejiendo, haciendo las negociaciones que tengan que hacer, porque todos, bueno, ya lo saben, que están en esto de la lucha, de la carrera, mejor dicho, hacia la gubernatura en el 2027, que ya falta poco. Bueno, y es que en el 2026 abre el año electoral. Claro. O sea, ya estamos prácticamente... Estamos a un año. Claro. Sí, pero eso es lo oficial. Ese es lo oficial. Pero aquí hemos visto los adelantados. Hace rato. Las patadas debajo de la mesa y los codazos. Ya están desde hace rato. Tacleadas y demás. Pero bueno, si todo eso implica que vamos a tener 12 meses de gran productividad de los servidores públicos, porque todos los de Morena, los del PAN, los del PRI, y todos tienen que hacer muchas cosas buenas para ser visibles y lograr pues que la ciudadanía los ubique bien, pues bendito sea Dios. Claro, que se van a tener que poner a trabajar porque no veíamos claro. Beneficiar. Exactamente, entonces qué bueno. Homero, ¿qué estabas diciendo hace rato? Tú lo dijiste. Homero, tú lo dijiste. No he dicho nada. O sea, ¿qué pasa, Homero? Ya se nos acabó el tiempo mejor porque Sí. ¿quién sabe con qué va a salir el ¿Quién sábado? sabe? Sí, hoy está Carlos, fuerte. Está grabado. La guardamos, Homero. Guardado, Carlos. Que me preocupe que lo tenga guardado, Carlos. Vas a ver tú, vas a ver tú. Pues que se divierta hoy en la Sanamente, noche por favor. sanamente. Sanamente. Así Recuerde es. que hay alcoholímetro. Así es, efectivamente. Y Los recuerde que accidentes. no han dicho La cuál hora es de el vivir. Así cuál que, es por el favor. menú en el juzgado cívico de acá, ¿no? Chilaquilitos. No, pues entonces si van a ir, no digan Claro. eso, por favor. Y café de olla. Van a caer muchos. Exacto. No, esperemos que no, que sea un festejo, Así además, un festejo con seguridad para todos, en todo el país, no Así solo aquí. Exactamente. Y pues también va a ser interesante. Primer grito de una mujer. Primer grito de una mujer, y vamos a ver cuáles son las consignas que la presidenta dice, porque Las arengas. van a ser las Sí, arengas, claro. las arengas, porque van a ser muy significativas. Bueno, sin duda. les voy a decir, en las arengas pasadas del sexenio anterior, muy discretamente se decían los 3 principios que motivaron a la Revolución Francesa: liberté, igualité, ¿y cuál es el otro? Sí. Igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Ujú. ¿Ok? Pero lo intercalaba para que no estuvieran juntos. Muy listo, don Andrés Manuel. Muy francés, ¿qué Francés. tal? Pero muy masón.
Ojo con eso. Bueno, hasta el próximo lunes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.